En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com, Twitter, Facebook, Instagram? Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programas de análisis, de opinión y de interpretación a todas las personas que nos regalan estos minutos, que deciden cambiar un poco su rutina para conectarse a estas plataformas y acompañarnos. Mire, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que el universo, que la divina providencia le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y quiero recordarle que los milagros sí existen. A esta hora de la mañana, a las 6:33, deben de estar aconteciendo, y tienen que estar aconteciendo muchos, pero muchos de esos milagros. Y que esos milagros, que esas bendiciones, que esos regalos divinos celestiales para usted, mire, sean en gozo, en entusiasmo, en alegría, en esperanza, en salud, en belleza, en armonía, en disciplina, mire, en entrega, en misericordia, mire, en compasión para con usted mismo y para con los demás, en prosperidad de todo tipo para su vida, en abundancia de todo tipo para su vida, en riqueza de todo tipo para su vida, fluyendo armoniosamente hacia usted y de usted hacia los demás. Y sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni al universo, ni a la misma vida cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso cada mañana, de manera muy respetuosa, pero aún más afectuosa, decirle, mire, aconducte esos pensamientos, redirecciónelos, enfóquelos único y exclusivamente en pro de su sueño, de eso que desea, de eso con lo que usted dice, esto vine a hacer y esto quiero lograr. Eso, a eso debe enfocarlo, porque usted vino a ser una grandiosa persona. Téngalo presente en su mente y en su corazón que así es. Que se va a caer, que nos vamos a caer, que nos van a hacer zancadilla, hasta nosotros mismos nos vamos a autosabotear, puede ser muy cierto, pero nos levantamos otra vez. 200 veces nos caemos, bueno, 201 veces nos levantamos y seguimos persiguiendo esos sueños. Por eso le digo, olvídese de lo que los demás digan. Eso no es lo que va a definir quién es usted, ni tampoco es lo que va a definir si usted logra o no logra sus sueños. Lo que define quién es usted y si usted logra o no sus sueños son unos regalos maravillosos, divinos, celestiales que están dentro de usted. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que única y exclusivamente usted tiene el control sobre ellos. Permítame recordarle algunos. Mire, su entusiasmo,
su inteligencia, sus talentos, su valentía, su coraje, su fuerza de voluntad, su disciplina, su autodisciplina, su perseverancia, su constancia. Y esa fuerza que está ya dentro de su corazón, que lo hace recorrer esos pasos y lo hace levantarse cuando ya usted cree que nunca se va a levantar y que no va a dar un paso más y termina dando esa milla extra. Eso es lo que lo va a definir a usted, no lo que los demás digan. Por eso, mire, corra su carrera, disfrute a más no poder donde está, disfrute a más no poder lo que ahora tiene. Deje de estar preocupándose por lo que no tiene. Deje de estar mirando hacia atrás. El pasado ya pasó. Acuérdese de esa cita bella de Eleanor Roosevelt, una de las más grandes primeras damas de Estados Unidos. El pasado ya pasó. Mañana es un misterio. Hoy es un presente, es un regalo, es un milagro. Ya ese pasado suéltelo, déjelo y olvídelo. Mire siempre su vaso medio lleno. Deje de estar viéndolo medio vacío. Con lo que haga hoy va a estar más lleno. Deje de seguir entonando esa melodía de autocompasión, de víctima, de pobrecito, pobrecita. No, nada de eso. Grandeza ante todo, entusiasmo, entusiasmo. Viene de Enteus, Dios. Bueno. Y llénese de excesiva autoestima, llénese de excesivo amor para con usted mismo, llénese de excesiva gratitud y encuéntrese con usted mismo, dígase cosas a usted mismo maravillosas y bellas, reconcíliese con usted mismo, no se juzgue bajo ninguna circunstancia y verá a ver que nunca va a juzgar a nadie tampoco. Y no permita que a su corazón lo ronde el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia y la avaricia. Bueno, hoy es miércoles 22 de marzo del año 2023 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo mayormente nublado, temperatura de 36 grados centígrados y temperatura mínima de 23. Ese es el pronóstico del IDEAM para el día de hoy. Ya hay escarceos con muchas lluvias en estos días y ya se acerca nuestra temporada de invierno. Hoy quiero homenajear, honrar a un gran colombiano, a un gran oficial, brigadier general de la Policía Nacional, que en un día como hoy de 2020 se fue. Me estoy refiriendo al general Hugo Martínez Poveda, quien fue el comandante del bloque de búsqueda en 2 ocasiones para perseguir a Pablo Escobar. La primera ocasión, cuando esa persecución del bloque de búsqueda lo presionó a tal manera que negoció con el gobierno de César Gaviria y se entregó en un resort que lo llamaron la Catedral y que decían que era una cárcel. Cuando Pablo Escobar se vuela de ese resort, nuevamente es llamado, estaba en una comisión en Madrid, en España, nuevamente es llamado a comandar el bloque de búsqueda y es su unidad la que abatió en un techo en un barrio del occidente de Medellín a este narcotraficante un 2 de diciembre de 1993. Una de las mejores descripciones que he escuchado de este señor, de este grandioso general, la hizo el escritor Mark Bowden en su libro Killing Pablo Escobar, en donde cuando llega el momento que va a hablar, que va a escribir sobre el bloque de búsqueda, colocó en la parte de arriba de ese capítulo la siguiente cita, que la voy a compartir con ustedes y que es lo que mejor para mí ha descrito a este general. Abro comillas: en ocasiones el destino de una nación depende de la integridad de un solo hombre. Cierro comillas.
permítanme repetirlo. En ocasiones, el destino de una nación depende de la integridad de un solo hombre. Ya por allí habían pasado en otras unidades que habían creado, antes que se llamara bloque de búsqueda, habían creado otras unidades y existían ciertas sospechas de que los comandantes de esas unidades tenían vínculos con Pablo Escobar y por eso era imposible que lo capturaran. Con el general Hugo Martínez Poveda pasaron cosas y anécdotas bien interesantes, pero antes quiero decirles de dónde viene. Él nació en Moniquirá, por allá en 1941. 9 hermanos. Su papá era artesano. Como eran tan humildes, o sea, no había muchos ingresos, el papá tomó una decisión y fue escoger un día al año para celebrar el cumpleaños de todos. Si la idea fue excelente, por cuestiones de ahorros y todo esto, bueno, trajo un inconveniente, y es que muchos de ellos no recuerdan el día exacto de su nacimiento. Recuerden que las personas para esos tiempos las registraban mucho tiempo después, de pronto hasta algunos ni lo registraban, simplemente cuando crecían y necesitaban algo, entonces lo hacían, buscaban unos testigos. Y él siempre me dijo, yo creo que cumplo años tal día, pero no sé si sea cierto. Y lo mismo me pasa con mis hermanos y hermanas, que yo les pregunto y ellos me dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque su papá hacía eso. Bueno, esta es una región que ha dado muchos oficiales de la policía. Teodoro Campo, Serrano, también viene de esa misma zona de Boyacá. Y el ver los muchachos llegar con ese uniforme de oficial a todos estos paisanos, ¿qué les despertaba? Les despertaba ese deseo de también querer ser oficiales de la policía, y con mucho sacrificio el general Hugo Martínez Poveda lo logró. Fue un oficial que nunca tuvo problemas, se formó en inteligencia pura y uno lo notaba cuando se sentaba con él. O sea, uno quería como entrar en la mente de esa persona, y de una prudencia impresionante. Cuando yo lo conozco, yo le digo, yo quiero que usted me conozca, y claro, la persona se quedaba mirándolo a uno, y uno no era sentirse uno como intimidado, porque la mirada de él no era para intimidar ni nada de eso, sino como si lo estuvieran escrutando a uno. Entonces, como si uno dijera en un momento, oye, ¿será que tengo que pensar bien? ¿Será que esta persona me está leyendo el pensamiento? En fin, empezó a nacer una amistad y una confianza, y él se convirtió en una gran fuente para mi libro Crónicas que da miedo contar. Crónicas que no da miedo contar no tuviese tantos detalles, no tuviese tantas historias, tantas cajitas chinas, si no hubiese sido por el general Hugo Martínez Poveda, que fue una gran, pero grandiosa fuente, y en donde llegaba momentos en que me contaba cosas y decía, pero esto no lo vaya a usar, y uno tenía que respetar eso. O sea, yo se los he dicho, la grandeza, el nivel de profesionalidad, lo que te hace un gran periodista, o lo que te hace ser diferente a un común denominador de periodistas, es el respeto que tú tengas por tu fuente, y que cuando tu fuente te dice esto es off the record, es off the record. Que tú puedes utilizar un off the record para darle luz a algo, eso es otra cosa, pero eso es acordado con la fuente. Yo puedo utilizar este off the record, pero es para
para ilustrar algo que quiero decir, pero yo no voy a revelar nada. Sí, perfecto, se puede. No, no se puede, no lo puedes hacer. Que me toca y que toca quedarse con eso dentro, queriéndolo decir, te toca quedarte con eso dentro y queriéndolo decir. Él me decía, por ejemplo, cosas como esta. Como ellos grababan, o sea, ellos monitoreaban el espectro, porque se estaban utilizando radiocomunicaciones, radioteléfonos. ¿Y dónde está eso? Eso está en el espectro electromagnético. Entonces ellos tenían unos equipos y ellos podían grabar o podían monitorear ese espectro sin orden judicial. ¿Que era ilegal? No era ilegal. ¿Por qué? Porque ese tipo de monitoreo es en áreas de combate, de persecución, ¿ya? Y para tener información para operar, más no información para judicializar. Ojo, lo que estoy diciendo es ahí donde está el quid del asunto. O sea, ellos no podían judicializar a nadie con eso. Entonces él me contaba que él se ponía a oír todas las noches, mandaba a buscar los cassettes y dormía todas las noches. Se quedaba dormido escuchando las conversaciones de Pablo Escobar. Por eso llegó a conocerlo tanto, que ya se le adelantaba en movimientos. Y hablaban de políticos. Y él decía, pero nosotros no podemos salir a decir eso, ni yo puedo salírselo a decir a usted ahora para que usted lo diga en el libro. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos claro, miren el grado de profesionalismo. ¿Será que hoy existirá así? Que nosotros no podemos filtrar eso porque eso no hace parte de nuestra investigación, de lo que nosotros vamos por él, vamos por Pablo Escobar. Que él esté refiriéndose a otras personas, eso ni las hace responsables ni culpables de nada. Eso tendría que ser un juez de la República quien haga esa investigación, pero nosotros no podemos utilizar estas grabaciones para judicializar porque no tienen una orden judicial. Por eso es que ellos utilizaban solo eso para monitorear a Pablo Escobar, saber qué podía hacer, qué podría ordenar, qué estaría ordenando y poderlo ubicar para abatirlo o capturarlo. Yo creo que en la segunda conformación del bloque de búsqueda eso quedó claro cuando Rafael Pardo llegó a la escuela Carlos Holguín en Medellín y dijo, hay que hacer lo que toque hacer para dar con Pablo Escobar. Hagan lo que tengan que hacer. Ya usted le dará dimensión a eso. Pero para mí no había duda que no querían capturas. Bueno, este general fue el que comandó este bloque de búsqueda. Miren que era muy poco dado a dar entrevistas. A mí me sorprende cuando yo le pregunto cómo hizo Mark Bowden. Bueno, pero ahí miren ustedes cómo Estados Unidos protege a sus ciudadanos y cómo les colabora. Mark Bowden lo que hizo fue acercarse al Departamento de Estado de los Estados Unidos a decir que iba a viajar a Colombia y que si había la posibilidad de que por intermedio de la Embajada de Estados Unidos en Colombia le permitieran entrevistar al general Hugo Martínez Poveda, y es la Embajada de los Estados Unidos en Colombia quien contacta al general Hugo Martínez Poveda y le pide que reciba al periodista Mark Bowden. Quiero hacerles un paréntesis. Mark Bowden, después de ese libro Killing Pablo Escobar, ¿sabe cuál escribió? Black Hawk Down, el libro donde se basa la película que lleva el mismo nombre, donde mueren en Somalia, en Mogadiscio, mueren 18 soldados de Estados Unidos allá en octubre de 1993 en una famosa operación que terminó en eso, en la caída de 2 helicópteros. Cayeron más, pero los que tuvieron los problemas fueron esos 2 helicópteros, y a eso llevaron Tony Scott, uno de los grandes directores de cine, llevó esto
y que lo llamó así Black Hawk Down. Bueno, cierro ese paréntesis para que ustedes sepan quién es Mark Bowden. Y miren cómo un gobierno viene y protege a un escritor y hace que él lo escriba y le da la entrevista. Tiempo después empiezan a salir libros sobre los Pepes, todo esto. Y si ustedes analizan todo lo que ha salido de los Pepes, todo lo que ha salido, nunca han enredado, ni en vida, ni ahora después, al general Hugo Martínez Poveda con eso. Él sí me lo reconoce y está en el libro, y yo lo escribo en el libro. Él dice, todos los Pepes llegaron porque los llevó la Fiscalía. Ya la Fiscalía General de la Nación existía como tal, como la conocemos, recuerden, Constitución 1991. Y todos ellos llegan con un carné de informantes. Es más, llegan con un código. Y los fiscales no podían dar el nombre, porque era tan peligroso que los fiscales se identificaban también con un código. Ahí es la famosa audiencia, ¿no? Cuando van a indagar a Larete y empiezan las preguntas de rigor, nombre y apellido, nombre de sus padres, de fecha de nacimiento, dónde vive, y de pronto viene era una fiscal y le dice profesión u oficio, y el tipo dijo delincuente. Todo el mundo hizo silencio en esa sala. O sea, nadie se imaginó que una persona, cuando le preguntaran cuál es tu oficio o profesión, dijera delincuente. Nunca, creo que es la única vez, y eso quedó en los anales de la justicia, esa respuesta que da esta persona que pertenecía a la estructura criminal de Pablo Escobar. Entonces él sí decía que ahí estaban, y ahí estaba la DEA, y que la DEA se la pasaba con todos estos informantes de los Pepes, pero era porque la Fiscalía los había llevado como informantes. Como a ellos los estaban persiguiendo, los informantes, algunos de los Pepes, les permitieron dormir en el parqueadero de la escuela Carlos Holguín, en los carros. O sea, dormían dentro de los carros en la escuela Carlos Holguín para poder garantizar la vida de estos informantes. Yo sé que muchas cosas se quedaron sin escribir. Yo sé que hubo muchas historias que no las vamos a conocer. Ya muchas personas se han ido. Otras, eso lo dijo Germán Arciniegas, que en paz descanse también, un historiador colombiano. Decía, mire, el problema de la historia es que empieza a cambiar lo que cuentas cuando ya empieza a tocarte a ti en el tiempo. ¿Me explico? O sea, van pasando los años, y pasan los años, y ya ese historiador tiene 70, 80 años, ya la historia lo está tocando a él también. Entonces ya empiezan a cambiar la historia. Entonces muchas de esas personas que estuvieron allí sacaron libros acomodados, que molestaron mucho a la policía, molestó mucho hasta la misma embajada de los Estados Unidos, se molestó porque fueron libros que no eran así. Es más, cuando hicieron una producción y hay una escena en donde más o menos tratan de mostrar una infidelidad en el matrimonio del general Hugo Martínez, él se molestó mucho al punto que los productores fueron hasta su residencia de la serie a ofrecerles disculpas, y que fue algo que se les pasó cuando la persona a quien le dieron la responsabilidad de hacer el guión vino y se lo inventó. Porque esa es otra que hay que entender. Cuando tú por ejemplo vendes los derechos de un libro, ya vendiste los derechos. Los productores de la serie o de la cinta, del film, de la película, ya ellos son libres de cambiar diálogos, de adaptar diálogos y escenas en el guión, porque hay dos tipos de guiones, el guión literario y el guión técnico. Ellos tienen pueden tener toda la libertad de cambiar en el guión literario lo que quieran y darle un giro a la historia. Y que si eso es permitido, claro que sí, porque tú vendiste ya los derechos. Que hay autores donde se vinculan con el guión y los vincula, los productores los vinculan, ya sí, pero esas son excepciones, y sí sucede comúnmente. No diríamos que sean excepciones, pero sucede ya hoy muy comúnmente eso, pero ellos sí tienen esa libertad.
Entonces muchas veces en el uso de esa libertad de poder modificar el guión literario como tú quieras, se cometen por ejemplo, se cometen esos, como decir, abusos de que eso no pasó así. Hoy las grandes plataformas se cuidan mucho de series basadas en hechos reales, de no permitir eso, o sea, de hacer mucha revisión. O sea, contratan historiadores, contratan mucha gente para evitar esto. Bueno, pero lo que quería llegar a decirles es que mucha gente estuvo implicada después en serios problemas. Miren ustedes, Danilo González, en todo lo que terminó, que lo terminó matando alias Don Diego en Bogotá en marzo de 2004. Después el tipo que lo mata para hacer la paz entre Varela y alias Don Diego, el acuerdo fue que le dieran a alias Pispi. ¿Quién fue Pispi? El que mató a Danilo González, que se lo pusieran. ¿Y dónde estaba viviendo? En Ciudad de México. Ya en Ciudad de México fueron y lo mataron. Hubo una fiesta memorable en Medellín cuando eso se dio, y eso fue lo que cerró ya la guerra entre Wilber Varela y Diego Montoya. El coronel Aguilar, vean todos los escándalos, todas las cosas, todos los problemas, gobernador en Santander, y muchos oficiales más que han muerto. Miren ustedes que quien da las coordenadas donde está Pablo Escobar es el hijo menor del general Hugo Martínez. Se llama también Hugo Rafael. Y un mes después, en un accidente increíble, muere el hijo de él, y muere como a los 2 meses no, mentira, muere tiempo después, muere mucho tiempo después, años después de lo de Pablo Escobar. Y con respecto al general Hugo Martínez, nunca existió escándalo alguno con respecto a todo esto de los Pepes, muy a pesar de que él era el comandante del bloque de búsqueda y de que él sabía que los Pepes estaban allí, pero como informantes, y siempre los manejó como informantes, que ellos como informantes ya empezaron a tener una relación de más cercanía con oficiales que en ese momento eran capitanes, y que eso se extendió en el tiempo. Ya eso es otra cosa, y ya eso es diferente. Y de ahí, de esa camada de oficiales, salió Oscar Naranjo, salió otro oficial que no me recuerdo ahora mismo el nombre, que fue el que estuvo en el helicóptero cuando abatieron al mexicano allá en Tolú, y que después tuvo un escándalo en Medellín. Bueno, se me escapa ahora mismo. Y quería homenajear hoy a este gran oficial, gran amigo, gran ser humano, y que de no haber sido por su aporte al libro Crónicas que da miedo contar, lo reitero y lo reconozco públicamente, y se lo reconocí públicamente. Y el día que se lanzó el libro Crónicas que da miedo contar en el Hotel Sinú, él estuvo allí y me rogó que no fuera a mencionar que él estaba allí, pero yo en el escrito dije algo alusivo, como si él, en reconocimiento a él, pero sin dar a entender que estaba allí. Entonces, los reconocimientos siempre se ha dicho que se hacen en público, y tengo la satisfacción de que siempre lo hice. No hubo un solo día que nos encontráramos en Bogotá en un par de restaurantes que nos encantaba a ir a comer carnes, que no empezara la conversación diciéndole y expresándole toda mi gratitud por su amistad y por haber hecho del libro Crónicas que da miedo contar lo que ha sido. Hasta aquí este programa el día de hoy. Mil gracias por haber estado con nosotros. Disculpen que hoy les haya tocado este tema, pero también hay que tener tiempo para estar lleno de gratitud y lleno de bellos recuerdos por personas especiales en nuestras vidas. Mil gracias. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que, como nosotros, enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA,
Energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios.